Supuesto, ahí también recabando las declaraciones de las personas que vayan llegando, ¿no?, ahí a la despedida del presidente Sebastián Piñera. Rodrigo Ginspeter fue ministro del Interior. Estamos también en el estudio con quien también fue ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, y también nos acompaña un ex subsecretario del Interior también, Juan Francisco Gali, acá en el estudio. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Hola Néstor, Loreto. Triste, pues es impactante y cuesta mucho procesarlo, esa es la verdad. Como decía Rodrigo Ginspeter, es un vacío muy grande que queda. Juan Francisco. Mira, yo creo que para todos fue una noticia sorpresiva y terrible, porque inesperado y sabiendo cuando habíamos estado con él hace poco tiempo, lo activo que estaba, lo presente, lo preocupado por Chile que estaba, así que una noticia muy terrible para todos. Se ha comentado mucho eso también, ¿no?, que se mantenía muy activo, pero también muy activo con sus colaboradores, con los exministros, estos grupos de WhatsApp, este Zoom que se supo que había tenido el día anterior, muy preocupado de la situación que estaba que aqueja todavía, ¿no?, muy compleja ahí en la región de Valparaíso, Viña del Mar. ¿Siempre mantenía el contacto con ustedes como cercanos, como ex autoridades? Sí, siempre, y no solo como ex autoridades, sino también una cuestión bien personal. Esa es una faceta quizás menos conocida de Sebastián Rodrigo Ginspeter. Sí, muy preocupado en las buenas y en las no tan buenas. Yo me acuerdo hace muy pocos días atrás estuve aquí en un lanzamiento en la esquina de Antonio Belet, al lado de la radio. Un libro que me tocó presentar junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, Ignacio Walker, ¿no? Y llegaron unas personas muy agresivas, muy odiosas a protestar y una funa que me hicieron. Y fíjate que la primera llamada fue del expresidente Piñera. Y muy en su estilo, ¿no? Me llamó inmediatamente. Oiga, Gonzalo, muy preocupado, ¿no? Pero además por un FaceTime, por una llamada de video. Ya. Últimamente está usando, dicen, le gustaba. Que es una cosa que además muestra la cercanía, porque siempre le gustaba verse y mostrar dónde estaba y preguntar cómo estaba uno. Y a su manera, ¿no? Preocupado, pero también con algo de humor, porque en el fondo él también era una persona que, como se dice en buen chileno, al mal tiempo, que le tocó harto, que nos tocó harto, siempre le ponía o intentaba poner buena cara. Juan Francisco, a ver, entremos un poco más en la intimidad. El presidente Sebastián Piñera era un hombre divertido, chistoso, pero muy exigente. Le gustaban las minutas, le gustaba, y era bueno para encontrar el detalle, ¿no? Mira, en eso yo creo que hay anécdotas infinitas respecto de su nivel de exigencia y además cómo aprovechaba el más mínimo error que uno pudiera cometer para poder demostrar que uno está en una condición de debilidad y ponerlo inseguro, porque de esa manera te exigía al máximo y tú tenías que estar con total atención y ojalá con la mayor cantidad de información y lo más actualizada posible para poder responderle. Lo que sí es que ni aún en esas circunstancias perdía su humor. Muchas veces esa exigencia era mezclada con una talla, y me acuerdo una de las primeras bilaterales estando en defensa incluso, que había un error ortográfico en una presentación que se le estaba haciendo y preguntaba, entonces, ¿es futuro o fututo? Porque estaba mal escrita la palabra. Y obviamente todo el mundo sabía, pero los asesores que estaban presentando respondían a la pregunta como si se la estuviera haciendo en serio, cuando todo el mundo entendía. Era una ironía. Era una ironía. Y que lo que estaba haciendo era decir una falta de ortografía. Exactamente. Pero esa exigencia además, ojo, que no era solo una obsesión quizás, sino que era mucho más que eso, era demostrar lo serio, lo urgente y lo importante de la tarea que nosotros hacíamos en el gobierno y por lo tanto la importancia que tenía que lo hiciéramos de lo mejor posible y sin errores, porque ese error se reflejaba también en la ciudadanía cuando lo cometíamos. Recuerdo alguna vez que le pregunto por qué estaba enojado por unas cifras que se habían dado después de que se quema una parte de Valparaíso, que él suspende, y me dice que en el sector privado tú te puedes equivocar, en el sector público no pueden haber errores, que fue su respuesta. Pueden haber vías. Sí, tajante. Miren, los invito, vamos a Pichoy, vamos a Pichoy Valdivia, porque se cierran las puertas del avión 737
que va a traer en este vuelo de retorno los restos de Sebastián Piñera a San... Vemos en imágenes de Bio TV lo que está sucediendo en vivo, el movimiento de este avión, el Boeing 737 de la FACH, con el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera y sus familiares, ¿no? Va rumbo al cabezal del aeródromo de Pichoy para despegar justamente en dirección a Santiago. En Santiago ya seguramente el presidente Gabriel Boric en los próximos minutos se va a trasladar al grupo 10 de la FACH. Se calcula, porque preguntan los auditores, más o menos 1h30 podría ser el vuelo, sí, 1h10, 1h20 debería durar aproximadamente. Tiene prioridad, créanme, ese avión para aterrizar en Santiago, así que... 2:30 por ahí, recién llegando al grupo 10, ahí se van a rendir honores también y va a comenzar entonces su traslado a la sede de Santiago. Retrasó respecto al original que estaba, pero bueno, recuerden ustedes que las exequias finales van a ser el día viernes. Estábamos conversando acá en el estudio para quienes se vienen sumando a la transmisión de la radio, que veo que son cada vez más. También estamos en las otras plataformas. Está Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, pero además no solo ex ministro del Interior, sino que también en el primer gobierno ya estaba en el entorno del presidente Sebastián Piñera, y Juan Francisco Gali, que también tomó un fierro caliente en un momento muy difícil, y eso lo decía literal el propio presidente Sebastián Piñera, ser subsecretario del Interior en tiempos muy complejos. ¿Cómo fue ese día cuando lo llama y le dice que iba a ser subsecretario? Porque era muy complejo el panorama. Chile literal estaba incendiado. Mira, siendo súper sincero, yo en ese momento, por responsabilidad, sabía lo que tenía que pasar y cuál era la responsabilidad que había que asumir. Ahora, mi primera respuesta fue que probablemente yo no era la persona que el presidente necesitaba para ese momento, que necesitaba una persona con más experiencia, con más viejo quizá, con más canas. Y el presidente me dijo, ya, pues, tráigame uno así que esté dispuesto a asumir. Y yo le dije, presidente, no sé quién podrá. Entonces, asuma. Y la verdad es que para mí fue un orgullo, un honor, poder servir a Chile, y especialmente poder servir a Chile con un líder como Sebastián Piñera, porque esas circunstancias ultra difíciles, además, y aquí puedo ser infidente, pero lo habíamos conversado con Gonzalo, cuando él asumió, porque el que verdaderamente asumió una responsabilidad gigantesca fue Gonzalo en su momento, y hablamos que si estaba dispuesto a acompañarlo en esa tarea, ahí la responsabilidad, y no tuve ninguna duda en asumir, no solo por lealtad con el gobierno, con el presidente, con Gonzalo, sino además por la responsabilidad con Chile, que en ese momento se veía en una crisis que no se veía por dónde salir. Así que fue, en mi experiencia, un momento crítico, pero que la responsabilidad que me transmitió el presidente y la confianza que me transmitió en ese momento todavía me emociona pensarlo, más ahora cuando él ya no está. Siempre hay autoridades cuando asumen los ministerios o las subsecretarías o cargos importantes, no dicen a un presidente independiente no se le puede decir que no, sobre todo cuando uno ha trabajado en el sector público, en fin. En su caso también, Gonzalo, fue bien particular cuando asume el Ministerio del Interior. La verdad, mucha gente dice que no. Yo creo que no se puede decir que no. Gonzalo lo dice porque más de alguna vez le tocó justamente hacer los llamados telefónicos, ¿no es cierto? Exactamente. Y especialmente después del 18 de octubre del 2019, donde prácticamente nadie quería sumarse, y esa llamada era la peor oferta de trabajo que te podían hacer en la vida, porque como dicen ustedes, el país está incendiado, pero además muy enfrentado, con mucha violencia, mucha virulencia, muy injustamente concentrada en el presidente Piñera, ¿no? Las calles llenas de rayados, de insultos, de agresiones. Y fíjate que nunca se amilanó, le dolió, sufrió harto. Y yo eso lo vi, y me tocó estar largas horas con él y compartir y conversar sobre lo que estaba pasando. Y le dolió profundamente. Quizás él no lo expresaba tanto públicamente por su formación, por su historia, por sus características personales. Pero para él fue muy doloroso, porque él era una persona, hasta el final, muy enamorada de Chile. Y por eso siempre siguió muy activo. Porque él no concebía otra cosa que pensar en Chile, pensar en su futuro y en cómo colaborar desde la posición que le tocase, ¿no? Y el mejor reflejo de eso es esto que se ha comentado, de que estaba trabajando para proponerle ideas y propuestas al gobierno en la reconstrucción de los terribles incendios de Viña del Mar.
Porque quizás yo creo que esa es una gran particularidad de él, que él entendía la política como un juego de adversarios, no de enemigos, ¿no? Y hoy día que está todo tan odioso, que hay está todo tan emporcado, donde en el fondo lo que se trata es más bien de aniquilar al que está al frente, más que de entender que hay diferencias y que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo pienso que ese fue su principal legado como líder, como político, como estadista, que queda muy poco, ¿no? Porque también ahora se acaba de retirar Ricardo Lagos, que también desde su propia vereda de la izquierda entendía eso. Corresponden a una generación probablemente que está partiendo desde el punto de vista de la primera línea pública. Una generación que vio cómo se quebró la democracia en Chile y que trabajó muy intensamente para poder recuperarla. Él era senador y colaboró con el gobierno en la democracia de los acuerdos a comienzos de los 90 y fue muy criticado por los sectores duros de derecha, porque le cuestionaban el trabajar pensando en la construcción de acuerdos de largo plazo. Fíjate que una cosa que intervinieron el teléfono y también le sacaron a un hijo de un colegio. Le secuestraron un hijo, sí. Se lo secuestraron. Fíjate que nosotros con Juan Francisco Gali, entre Piñera 1 y Piñera 2, trabajamos en Avanza Chile, la fundación que el expresidente creó, ahí en Apoquindo 3000. Y almorzamos con él todos los martes. Y al final eran almuerzos de camaradería, pero también al final derivaban siempre en recuerdos, anécdotas, historias. Y siempre nos contaba cuánto extrañaba la política de antaño, donde se podía conversar aún con los más duros adversarios, y su preocupación por cómo eso se había ido perdiendo. Mira, esto 2016, 2017, imagínate después del 2019. Mira, vamos a hacer un alto, vamos a ir al boletín informativo, les invitamos a que se queden unos minutos más. Al regreso, más historias relacionadas justamente con la figura de Sebastián Piñera. ¿Cómo era Sebastián Piñera cuando se enojaba? Se lo vamos a preguntar, obviamente. Aquí están dos personas que en más de una oportunidad lo escucharon enojado al expresidente del Congreso. Ya está todo listo, hay una guardia de honor, van a pasar largos minutos hasta que llegue el féretro a ese lugar para empezar este velatorio que va a ser en la primera etapa privados. Está con nosotros Gonzalo Blumer, Juan Francisco Gali. Me imagino obviamente ustedes van a participar de esa primera, que un encuentro más privado donde también hay algunos colaboradores. De hecho está llegando Rodrigo Ginspeter, amigos de la familia, en esa instancia. Sí, absolutamente. O sea, bueno, el protocolo todavía no se conoce el detalle, pero todos quienes trabajamos con él le guardamos un cariño y un recuerdo muy especial, y obviamente vamos a estar ahí acompañándolo a él, a su familia en todo momento. Yo antes de ir a conversar dije, vamos a preguntar, ¿era duro Sebastián Piñera cuando se enojaba o no? Mira, yo quería comentar una anécdota que nos tocó ir con Juan Francisco Gali en Interior. Yo era ministro, el subsecretario de Interior. Y a propósito de lo que decía Juan Francisco, que él sí tenía mucho humor, delegaba harto, confiaba en su equipo, pero también le exigía mucho. Y es porque en el fondo, si esto fuera un concepto más futbolístico, él era un director técnico que le sacaba rendimiento a sus jugadores y que le sacaba mucho rendimiento. Y una anécdota muy particular que lo refleja bien fue después del estallido, que tuvimos muchísimos problemas, no solo de violencia, orden público en las calles, sino cuando se nos empezaron a hacer muy compleja la administración de los eventos públicos. Los partidos de fútbol, el campeonato tuvo que terminar antes, la PSU fue terrible, la tuvimos que organizar y rendir 3 veces, y el Festival de Viña nos preparamos con mucho tiempo, y se hizo un despliegue logístico muy importante, que básicamente se concentró en proteger la Quinta Vergara misma, ¿no? Porque habían amenazas de y hubo desfiles también, ¿se acuerdan? En el Hotel O'Higgins en esa época. Claro, y había mucha información de inteligencia y también en las redes sociales de que lo iban a boicotear, ¿no? Que lo iban a boicotear. Y se montó un dispositivo que la primera noche, la verdad, salió muy mal. Y la Quinta era muy vulnerable, tenía cerros detrás. Claro, era complejo, habían 20.000 personas. Si quedaba un problema grande, esta cuestión podía tener repercusiones tremendas. Entonces se preparó muy bien y efectivamente se protegió la Quinta, pero el entorno del centro cívico de Viña del Mar, estas hordas violentistas, estas turbas, lo quemaron, saquearon, destruyeron. Fue muy terrible. Desde el punto de vista del operativo, se cumplió con éxito proteger la Quinta y se pudo desarrollar de manera normal el festival la primera noche, pero el entorno sufrió los embates de la violencia. Un campo de batalla. Octubrista, sí, pues. El hotel, la automotora, Cartonito. Y por supuesto, el día siguiente, a las 7:30, 8 de la mañana, el presidente nos citó a Juan Francisco y a mí y nos dio una reprimenda de aquella, y nos conminó
a que obviamente nos pidió 1000 explicaciones y estábamos con los mandos policiales, digamos que se explicó todo el procedimiento y rápidamente pudimos identificar cuáles habían sido las fallas del operativo y que básicamente nos habíamos concentrado en proteger la quinta, pero la reprimenda fue inolvidable y merecida porque lo que había pasado era simplemente inaceptable, más allá de que los violentistas no tienen ninguna justificación. Ahí el dispositivo falló, digamos, esto yo lo relato en el libro que publiqué el año pasado, y fue tal el nivel de combinación a mejorarlo para la segunda noche, tercera y cuarta y todas las noches que quedan del Que festival. tuvieron que hacerlo. Porque Que si tuvimos no, que armar todo un nuevo dispositivo. Juan Francisco se fue a instalar allá a la quinta región, personalmente, Sí, detrás de las vallas papales, liderando este operativo, y salió muy bien. Salió muy bien la noche siguiente y pudimos evitar problemas en la quinta y problemas en el perímetro cercano. claro. Y eso demuestra que él entendía de que en esto no se podía perder tiempo, recursos, ni esfuerzo alguno por hacer bien la pega, porque cuando la pega pública no se hace bien, el costo para la ciudadanía y para las personas es feroz. Y por Gonzalo- ejemplo, después de eso, ¿les dijo algo? ¿Sí lo hicieron bien? ¿Les reconoció? Poco. No. A su manera. Claro. Gonzalo, La Vuelta Larga, este libro, el presidente, me imagino, lo estaba leyendo, lo habrá leído. ¿Te hizo algún comentario del libro? De tu Sí, libro? muchísimo. Que es tu historia personal con lo que pasó en octubre, el 18 de octubre y posterior. Para Sí. que los Bueno, auditores, si no lo han leído, es un libro que habla de lo que tú viviste en ese proceso. Claro, es un libro que yo lo publiqué en agosto del año pasado, que relata prácticamente toda mi vida pública al lado de él. Fueron cerca de 10 años, desde su primer gobierno hasta que yo salí, que fue a fines en el segundo tercio de su segundo mandato. Y claro, poco antes de publicarlo, me junté con él, le llevé el borrador, el manuscrito, se lo entregué, le dije que lo iba a mandar a la imprenta y que, de hecho, le dije, tiene hasta el 30 de abril, si me quiere hacer comentarios, obviamente usted tiene todo el derecho a revisarla y hacerme observaciones que le parezcan. Me dijo, sí, claro, no se preocupe. Y esto era a comienzos de abril, y me llamó el 30 de abril a las 4 de la tarde y me dijo si podía ir al día siguiente a tomar un café a su oficina porque tenía un par de comentarios. Y por supuesto no fue un café, sino que fueron 2 días completos de revisiones, donde me hizo muchas observaciones, muchos comentarios, algunas cosas que no le habían gustado, otras que sí. Pero una cosa que yo valoro mucho y que habla de su talante democrático y cómo él entiende las concepciones de la libertad de opinión y de la forma en que él respeta las distintas posiciones, es que me entregó el manuscrito completo como con 300 comentarios y observaciones. O sea, de las 300, 400 páginas prácticamente cada una tenía una observación, pero me dijo una cuestión que yo nunca he olvidado. Me dijo, usted vea si las acoge o no. Usted es libre de decidir. Yo le pido que por el cariño, obviamente, y por la trayectoria que tuvimos juntos, ojalá considere la mayor cantidad de observaciones posible, pero resuélvalo usted. Resuélvalo usted y yo obviamente lo voy a ver cuando publique el libro. Y fue el lanzamiento después, que fue en agosto, y fue un momento muy emotivo, muy bonito, donde ya se empezaba a ver el cambio que se estaba produciendo en la opinión sobre su persona y el legado de su gobierno, en particular del segundo gobierno, y en ese sentido para mí fue también muy, muy emocionante. Bueno, vemos la figura, por supuesto, del expresidente Sebastián Piñera, muy pragmático, de mucho dato, muy exigente también, pero ¿cuáles eran, quizá, no sé si, o las debilidades, o uno se imagina con ustedes que trabajaron tan cerca de él, el presidente Piñera, cuándo o manifestó o cómo manifestaba, porque me imagino que en algún momento también pudo haber sentido temor, puede haber estado más complicado, evidentemente en el marco también del estallido social, ¿no? Pero esos momentos, porque uno dice, claro, ¿en qué momento era o tenía algún tipo de debilidad, ¿no? O no sé si él pedía ayuda, por ejemplo. Yo te diría, lo que mejor lo refleja es que en los momentos donde más exigido estaba, y yo te diría emocional y políticamente, por ejemplo, lo que lo acompañamos durante el estallido, su reacción era estar activo y su reacción era estar más presente que nunca. Y en eso, por ejemplo, las bilaterales, que son muy, muy, muy de él, también es una forma también de reaccionar, de mostrarse a caballo, mostrarse al mando de las situaciones cuando más exigido está. Que probablemente la reacción más normal hubiera sido retraerse y tratar y esconderse un poco. Era todo lo contrario. Era tratar de tomar el cargo de la situación, exigir
más información para poder salir de esa situación lo antes posible. Yo creo que en eso era increíble las reacciones, la resiliencia del presidente Piñera, incluso cuando estaba en su momento más crítico, no perdía el foco, y eso también habla de su liderazgo en cuanto a lo que transmitía, porque para todos nosotros muchas veces también eran momentos de abatimiento, eran momentos de que ya no sabíamos qué más hacer para salir de esa situación. ¿Pero alguna vez lo vieron triste o con susto o llorando definitivamente? No, yo creo que con susto nunca. Era una persona de mucho coraje, pero sí le dolió lo que pasó durante el estallido. O sea, le dolió y le dolió mucho. ¿Cómo manifestaba ese dolor? Lo manifestaba a su manera, no era alguien de expresar muy abiertamente sus emociones más íntimas. Pero sí yo recuerdo algunas conversaciones en las tardes, habernos quedado solos y haber conversado sobre la complejidad del momento y la virulencia de los ataques que estaba recibiendo, muchos muy injustos, porque todas las personas públicas tienen luces y sombras, tienen aciertos, tienen errores, y obviamente Sebastián Piñera no está exento de aquello y la historia lo va a juzgar. Pero yo creo que lo que no hay duda es que, uno, el profundo amor que sentía por Chile, y dos, la forma en que se dedicó en cuerpo y alma a cumplir sus labores públicas y en particular a ser jefe de Estado, a ser presidente de la República. Siempre sintió que era presidente de todos los chilenos, siempre sintió que el proyecto país era uno solo y era para todos, y siempre sintió una especie, esta es una cuestión quizás de su formación familiar, una cuestión de mucho compromiso con sus deberes públicos. Y un ejemplo como muy anecdótico de ello, que por ejemplo se la pasaba apagando las luces en el segundo piso de La Moneda, porque sentía que había que cuidar los recursos de los chilenos. Se exasperaba mucho cuando se enteraba que algún ministro, por ejemplo, viajaba con muchos asesores fuera de Chile o a regiones, o tomaba vuelos en primera clase, o cuando no había austeridad y buen cuidado de los recursos públicos. Entonces, debilidades sin duda, su temperamento era fuerte, a veces era poco paciente, pero era desde el punto de vista del ejercicio de la función pública un ser humano muy excepcional, además de muchos saberes. Yo leí La Vuelta Larga, debo decir. Está agotado, parece, ahora tu libro, Gonzalo. En algunos portales nos dicen, algunos auditores, dice sin stock en La Vuelta Larga. La cuarta edición ya. Pero a mí me da la impresión, y ustedes, digamos, desde afuera, de lo que uno vio, que a veces no escuchaba tanto. Que uno conversaba con algunos ministros cuando habían algunas coyunturas y uno encontraba razón al ministro, pero finalmente la presidencia tomaba otras decisiones. ¿Ocurría eso también? Que de repente se iba con su idea. Los asesores comunicacionales también. Comunicacionalmente y en decisiones también de fondo. O sea, él sí tenía la última decisión. Y se salía de protocolo, además, en la forma. Sí. Yo, por lo menos, mi experiencia es que él me acusaba a mí de ser un tosudo cuando le discutía mucho, así que yo, por el contrario, lo que veía es que él se abría con aquellas personas que le expresaban una posición distinta a que uno les argumentara. Ahora, lo que sí es que era exigente en fundamentar esa posición, y él estaba muy consciente de que el que tomaba la decisión final era quien ejercía el cargo legítimamente, electo democráticamente por los chilenos, y que era el presidente de la República. Y además, en eso, él también era muy consciente que el que finalmente corría los riesgos de la decisión era él. Y por lo mismo, sopesaba los riesgos, pedía información, uno podía argumentar en un sentido o en otro, pero él era muy consciente que él estaba tomando una decisión sopesada, informada, y que el riesgo de tomar una posición en contra de los asesores era propia. Ahora, también hay que pensar que el presidente Piñera tenía una trayectoria en lo público muy larga y había tomado decisiones en contra probablemente de muchos asesores en muchas circunstancias. Alguien se acordaba ayer que en el caso de los mineros también habían asesores comunicacionales que le decía que se distanciara, que el gobierno no se jugara totalmente por el rescate. Porque hubo hasta un ministro por ahí que también le dijo eso. Entonces, como a la misma pregunta de si es que escuchaba, yo creo que eso da cuenta de que escuchaba, tomaba las decisiones, pero también era un tomador de riesgo cuando el objetivo final él consideraba que era más importante que el riesgo que se estaba tomando. Y en el caso de los mineros, por ejemplo,
hay que agradecerle esa voluntad, esa decisión, incluso en contra de probablemente sus asesores que eran más conservadores en ese sentido. Y lo mismo en el relato que hace Gonzalo, o en el episodio cuando tuvo que tomar la decisión de si convocar nuevamente a las Fuerzas Armadas para el control del orden público. Bueno, la decisión no fue quizás la que muchos asesores le proponían, sino que fue la de optar por más democracia, más diálogo, más acuerdo, aunque fuera contra la opinión probablemente de parte de su sector. Hay un auditor que nos escribe, Guillermo, y que pregunta también si es que dentro, ese mismo punto, ¿no? Dentro de la misma derecha, quizás, podría haber quienes se incomodaban por ciertas iniciativas o formas también del presidente. Quizás una derecha más conservadora. En su momento, la unión civil. Claro, mucho. matrimonio igualitario. Yo tengo infinitos ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿no? Desde, por ejemplo, la forma en que abordó los 40 años del golpe, ¿no? Cuando habló de los cómplices pasivos, convocó a todo el sector, a Chile Vamos, a la centro derecha. También logró una reflexión que no se logró con los 50 años, también hay que decirlo. Se logró una reflexión mucho más profunda. Y la centro izquierda no fue. Y como siempre fue bastante mezquina en ese momento, y me alegro que ahora estén reconociendo al presidente Piñera, pero lo importante fue el impacto que eso produjo en la centro derecha, porque más bien todo el mundo le decía, oiga presidente, sea cuidadoso, no se meta en esto, un debate muy intenso en eso, y él tenía una convicción muy profunda, y llevó a la centro derecha. Y eso fue muy importante porque en el fondo hasta cierto punto la expurgó del apoyo cerrado que tuvo en su momento el sector a la dictadura, ¿no? Y yo te lo digo, para mi generación, que en ese entonces estábamos entre los 30 y los 40, fue una cuestión muy decisiva para seguir el liderazgo del presidente Piñera, porque ese era un talón de Aquiles muy grande del sector. Y yo creo que el presidente Piñera contribuyó a expurgar ese talón de Aquiles y en hacer el sector político, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, hay más conservadores, hay más liberales, lo volvió un proyecto de mayorías, que logró empezar a dejar atrás sus cargas del pasado y ser una alternativa viable, competitiva, que una mayoría de chilenos se podía sentir interpretada, como ocurrió en el 2017 cuando volvió con una mayor votación y con un mucho mayor respaldo que incluso su primera presidencia. ¿Ustedes creen que, vamos a ir a una pausa, pero ustedes creen que el presidente Sebastián Piñera estaba pensando en una repostulación? No me contesten, vamos a la pausa. La posibilidad de ser candidato o mirando, pongámoslo en esta perspectiva, mirando los números de las encuestas. Con toda honestidad, ustedes que lo conocieron, pues por cierto. Mira, siempre miraba los números, eso es indiscutible, y yo creo que obviamente le produjo alegría al final ver que su imagen, el legado de su gobierno había cambiado tan fuertemente, ¿no? Hay que acordarse que después del 18 de octubre llegó a tener un índice de aprobación del 6% y en la última encuesta ya estaba entre los mejores evaluados por sobre el 50%, porque finalmente esos números que al final no son tan importantes, pero sí siempre son relevantes en el sentido de que hay un reconocimiento, de que hay una mirada en retrospectiva que reconoce lo que se hizo, especialmente en momentos de gran dificultad. Pero yo tengo la convicción de que él no tenía ninguna intención de ser candidato para una tercera presidencia, ¿no? Y de hecho, algo lo comentábamos en la pausa, a mí me tocó una conversación muy personal en Perú a fines del 2016, entre su primer y segundo gobierno, muy íntima, estábamos los dos solos junto con su escolta, el capitán Pablo Salazar, y él... Le mandamos un abrazo a Pablo Salazar, que un gran... que ya no es capitán, es comandante. Es comandante, pero estuvo mucho tiempo, que pasa mucho con los escoltas, que pasan mucho tiempo con los... Y que se hicieron muy cercanos al expresidente. Y en esa conversación, en una noche en Paracas, al sur de Lima, muy sincera, él fue muy claro en transmitirme que tampoco quería ser candidato la segunda vez, pero que finalmente tuvo que tomar esa decisión después porque era su responsabilidad, porque tampoco en el sector había otra alternativa competitiva que pudiese cambiar el rumbo de las cosas. En ese momento estaba la nueva mayoría gobernando y obviamente teníamos un diagnóstico crítico, y si bien se entregó en cuerpo y alma a la campaña y a su presidencia, lo que hablaba un poco antes, ya intuía que esta cuestión iba a ser muy dura y que para él iba a tener un costo muy personal, y la familia obviamente no quería porque ya la primera presidencia fue súper exigente. Entonces yo no tengo ninguna duda de que si bien obviamente él valoraba el reconocimiento que está volviendo a alcanzar, no hubiese sido candidato por tercera vez. Bueno,
Se ha revisado toda la historia, como hemos dicho, con luces y sombras también, pero hay varios que han dicho que es el gran líder de la derecha, ¿no?, de las últimas décadas en nuestro país. O sea, ganó 2 veces la elección. El único presidente de derecha, por cierto, desde el retorno a la democracia. ¿Cómo se reconfigura también? Hay un tema, por supuesto, sensible de perder a un líder para muchos, un amigo para otros, en fin, pero también habla o no sé si lo han conversado o si espontáneamente ya se está generando algo, hablando del legado, hablando de la preocupación por Chile, hablando de que mantenían muchos el trabajo, conectados con lo que está pasando y pensando también en el futuro. A ver, yo creo que Sebastián Piñera era un eje para la centroderecha, no solo como 2 veces candidato y además por esta vocación de mayoría que decía Gonzalo. Finalmente, eso es un cambio cultural para la centroderecha. No es solamente tener un candidato competitivo, es que para el sector las ideas podían ser mayoría, y tiene que ver con lo de la valoración también de su figura. Que las ideas de la centroderecha, que la gestión y el esfuerzo que se pone en el gobierno al servicio de los chilenos fueran valorados de tal manera que un candidato de centroderecha fuera electo 2 veces presidente de la República. Por lo tanto, era un eje esencial que podía ser un factor de unidad para el sector, como aquel líder al que uno, era una especie de, ¿no es cierto?, el consejo al que uno recurre cuando está dividido, cuando faltan ideas, cuando falta esfuerzo, cuando falta voluntad. Se recurría al presidente para eso, y hoy día obviamente eso va a generar un vacío. Pero, Juan Francisco, Gonzalo, a uno le pareciera que él fue más un líder de un grupo de centro que la derecha propiamente tal, porque con toda honestidad, cuando uno reporteaba bajo el gobierno, eran muy críticos. En el primer gobierno con Carlos Larraín y otro, el segundo gobierno también habían sectores de la UDI, aunque incluso la UDI termina alineándose mucho más con Sebastián Piñera dentro del mismo RN, que era el ADN del presidente. Habían detractores de cómo lideraba o la conducción que tenía, el tipo de conducción que tenía Sebastián Piñera, pero también lo que transmitía, yéndose más en la profundidad. Por ejemplo, el mismo tema del matrimonio igualitario, el postnatal de los 6 meses, que algunos empresarios, hay que decirlo, no les picaba la espalda. O sea, él representaba probablemente más que a la derecha en sí, a un grupo de centro que incluía a algunos demócratas cristianos, ¿o no? Mira, ¿Puede ser eso? Yo discrepo un poco. Primero, hoy día, a propósito de tu pregunta, estamos más en, yo creo, una cuestión más personal, más humana. No hay nada muy concreto pensado hacia adelante, porque el dolor es muy grande, el vacío muy fuerte, y era nuestro único expresidente, y ya no está. Y eso nos pega fuerte, y le pega a Chile también, no solo una cosa, un sector político, yo creo que le pega a Chile. Y respecto a su valoración o su legado o su representatividad como líder del sector, obviamente siempre tuvo personas que lo criticaron, detractores, pero fíjate que yo creo que, en primer lugar, aquellas personas con las que tuvo grandes divergencias o diferencias en términos políticos, todos terminaron en sus gabinetes, en su primero o segundo gobierno, ¿no? Mario Desbordes, Pablo Longueira, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Evelyn Matei, que siempre fueron muy cercanos, pero tuvieron alguna diferencia, Andrea Lamán, y todos terminaron con una real relación de afecto en lo humano y en lo político con el presidente Piñera. Yo me acuerdo del caso de Pablo Longueira, era muy emblemático, Joaquín Lavín también, que fueron grandes adversarios por el liderazgo del sector. Y duros adversarios. Y que después, cuando fueron ministros, ellos mismos, me acuerdo, creo que fue Joaquín Lavín el que me lo dijo, Pablo Longueira, que le encantaba ir a las bilaterales con el presidente, y fueron muy buenos ministros. Y respecto ya más al sector, ojo que lo que es el sector, porque no necesariamente la dirigencia política representa al sector. El presidente Sebastián Piñera, su segunda elección la ganó en tiempos de voto voluntario, ¿no? Eso ha cambiado hoy día, con 4 millones de votos, digamos, y hay toda una generación, en ese momento sub 40, hoy día más bien sub 50, hemos envejecido un poco, de distintos mundos, de la UDI, de RN, los que somos Evópolis y muchos independientes, que nos sumamos a su gobierno, y que yo creo que desde la mirada de cada uno compartimos las 3 o 4 cosas esenciales que él representaba. Un compromiso total con la democracia, total con la democracia, una mirada más abierta, social y reformista del gobierno, una ética de la forma de gobernar respecto a hacer bien las cosas, y una cuestión que hoy día es quizás la más escasa y la que más se echa de menos, ¿no? Que es entender la política como
un asunto de adversarios, de mirada legítima, pero diferente, y no de enemigos irreconciliables que nos tenemos que aniquilar. Que ese puede ser el espacio que le deja como herencia a la derecha chilena, a la centroderecha chilena. Mire, estamos en Valparaíso monitoreando el tema de los incendios, más adelante vamos a estar allá. La educación era uno de los temas que le importaba al presidente en la última etapa, además de lo que estaba pasando con Viña del Mar. Pero, por ejemplo, en el mes de diciembre, recuerdo haberme encontrado, y el tema de educación a él le quitaba el sueño, decía. O sea, era un tema que debía ponerse un acelerador en restablecer una reforma educacional o algo que era lo que él estaba pensando junto a su equipo. ¿Usted les había mencionado lo mismo? Sí, muchísimo. Y yo creo que tiene que ver con su experiencia personal, pues él tuvo la posibilidad educativa impresionante, economista, doctor en Harvard. Parte de los temas que hizo en su investigación, en su tesis, tiene que ver con educación. Fue un tema que siempre le motivó mucho y tenía muy claro que una educación de calidad hace toda la diferencia para el futuro, para la vida, para el país, el progreso, pero también su mirada como más liberal de la persona humana. La entendía como que la educación te da las herramientas que permiten desarrollar tu proyecto de vida, y si tú no tienes una buena educación no tienes todas las herramientas y te cercena tus libertades. Y de hecho, hace muy pocas semanas estuvo en Ranco con los directores de los liceos bicentenarios, que son los que se crearon en su primer gobierno, 300 o 100, no me acuerdo, que después se fueron expandiendo, y hoy día son de los mejores liceos públicos de Chile, ahora que la educación, además de los liceos públicos, se ha deteriorado tanto, y era su proyecto más querido, más sentido. Y como expresidente él seguía apoyándolo y seguía trabajando desde sus fundaciones, porque ahí se daba cuenta de que había una semilla y un legado muy profundo y que tenía que ver con lo que te decía, no darle herramientas a muchos jóvenes, a muchos niños que sin esas oportunidades probablemente no iban a poder desarrollar una vida como cada persona se merece. Bueno, y la Fundación Futuro, si al final sí. El trabajo con profesores era permanente. Nosotros estábamos en Avanza Chile cuando en paralelo estaba la Fundación Futuro, una fundación mucho más antigua que lo que era Avanza Chile, que mostraba... La dirige Magdalena... La hermana. Así es, su hermana... Acababa de salir. Así es, acaba de salir. Y el foco de la fundación era profesores, era motivar y capacitar profesores, justamente porque eran un factor esencial para la educación. Ahí uno se da cuenta de que el esfuerzo y el foco que ponía el presidente en la educación como generador de oportunidades para los chilenos. Hemos hablado de ella en las últimas horas, ¿no? Imágenes bien, por supuesto, con el terrible momento que está pasando la familia también en lo personal. Pero Cecilia Morel, el rol que ha tenido ella, mucho también en la campaña del segundo gobierno, ¿no? Del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo veían ustedes ese rol? Ella también muy metida en los temas sociales desde la moneda. Yo creo que no se entiende la figura de Sebastián Piñera sin Cecilia Morel, porque además eran como un complemento perfecto, ¿no? Ella era pura inteligencia emocional, empatía infinita, y lo acompañó en toda su vida política, bueno, toda su familia en verdad, sus hijos también, toda la familia, pero especialmente ella, y tuvo un papel como primera dama muy reconocido. Le dolió mucho también lo que pasó en el estallido social y yo creo que a ella, en toda la dureza, este momento y el dolor, le debe reconfortar ver todo el cariño que se ha expresado espontáneamente en las calles, ¿no? En las ciudades y en distintos lugares del país. Pero sin duda Sebastián Piñera fue lo que fue en buena medida por Cecilia Morel. Sí, ustedes lo vieron en la parte más íntima desde el punto de vista del puertas adentro del Palacio de la Moneda, pero para los que reporteábamos, cuando se nos preguntaba, digámoslo con total transparencia, se decía, oye, pero no están separados. Y uno los miraba, que uno los veía en el avión presidencial, en las giras con los reyes, con todo, y totalmente no. O sea, y Cecilia incluso retaba muchas veces al presidente en el avión del papelito. porque la camisa. Sí, el papelito, sí. Recuerdo una vez que estaban en los pasillos del mismo avión, voy a cometer esta infidencia, pero bueno, estaban en el pasillo y Cecilia molesta porque se había manchado con comida la camisa y se preocupaba mucho de él. Era un matrimonio, digamos, como cualquier otro. Como todos los matrimonios. Recuerdo también una oportunidad que Cecilia llegó bastante molesta porque la había llevado a comer en la casa de un amigo que tenía un broche de Pinochet y decía, ¿cómo puede tener al dictador ahí? Y el presidente diciendo a Cecilia, pero ¿qué importa si esa es su visión? No sé. Entonces ellos eran muy de
se complementaban muy bien también en las discusiones, como que al final lo que uno parecía que Sebastián Piñera la dejaba que obviamente lo retara, ¿no? Solo contar Mandaba ella sí, en esas cosas. contar dos cosas. La única que retaba. La única que retaba. Tres cosas, eran un matrimonio como todos los matrimonios, Sí, donde hay discusiones y puntos de vista diferentes. Y ella, yo creo que es una mujer muy moderna, tuvo mucho interés en lo público. Bueno, ella estudió trabajo social y se involucró desde un comienzo en las campañas. Rezaba mucho a la familia, siempre. Y siempre con mucha opinión política. Es una persona con mucha opinión, entendiendo que el presidente era Sebastián Piñera, digamos, pero que ella expresaba su opinión en el lugar que correspondía, en el seno de la intimidad de la familia. Y fíjate que hace muy pocas semanas el presidente Piñera y Cecilia estaban muy contentos porque creo que el 12 de diciembre por ahí renovaron los votos matrimoniales después de 50 años de casados. Lo que no deja de ser simbólico porque en su primer mandato, ¿se acuerdan que él impulsó una política pública para reconocer la trayectoria de aquellas personas que mantenían un vínculo matrimonial por 50 años, el famoso El bono bodas de oro, ¿no? Que reconoce algo tan bonito como el amor y las parejas que logran mantener una relación por tanto tiempo pese a las dificultades. Y además, hoy día es cada día más difícil, digamos. Sí. Y ellos lo cumplieron hace poco y tuvieron una ceremonia muy bonita donde renovaron los votos y donde en el fondo se mostró algo que los los conocíamos en la intimidad lo podíamos apreciar, que había un amor muy profundo entre ambos. ¿Puedo contar lo último? Una vez en el Palacio de la Moneda yo tenía que preguntar algo que no era evidentemente del gusto del gobierno de ustedes. Y Cecilia Morel me pregunta y Cecilia Morel me toma la mano para que el escolta no me saque y pude preguntar. Pero para un 18 de septiembre, ¿se acuerdan esos vinos de honor que se hacen ahí? Sí. Y me quedé, gracias a la primera dama, y pude meterle el micrófono al presidente para preguntar lo que obviamente los asesores del presidente no quería que hablara ese día. Lo recuerdo como parte de las anécdotas cubriendo la moneda. Bueno, también una persona muy liberal en ese sentido, Sí. muy abierta a la crítica y a la deliberación abierta.